Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo, soy Ernesto Rivera, son las 8 de la noche con 7 minutos. Hoy el presidente Carlos Alvarado presentó su informe de labores ante el Congreso, en un momento de la política nacional completamente atípico. La pandemia alteró el rumbo y las percepciones de los ciudadanos sobre la gestión del gobierno. La actuación del Ejecutivo para contener el contagio del coronavirus, su manejo de la crisis y el éxito que va logrando el país en contener y evitar muertes masivas, le supuso un extrabono a favor del gobierno y de la figura del presidente Alvarado. Ahora, ¿es permanente ese bono de confianza? ¿Cómo analizar la comunicación entre el gobierno y la gente? Para reflexionar sobre estas preguntas, invité a la experimentada periodista y profesora de periodismo en la Universidad de Costa Rica, Ani Pérez. Buenas noches, Ani. Bienvenida al set virtual de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, y muy contenta de estar con ustedes en Costa Rica Noticias, sobre todo porque justo en esta pandemia la gente ha recurrido cada vez más a informarse por la vía de la televisión, gracias a Dios, de todos los medios disponibles, porque están buscando la voz certera, verificada de la prensa profesional, no solo en el país, en el resto del mundo. Es una excelente noticia para nosotros. Para ir entrando en calor, el coronavirus afectó la manera en que el planeta entero se comunica. Monopolizó la agenda mundial. ¿Cómo analizás ese monopolio temático que tenemos hoy? ¿Qué implicaciones tiene que hablemos casi exclusivamente de este tema? Bueno, es como han dicho todos los expertos y en esta emisión de noticias ustedes lo abordaron muy bien, y en el excelente programa anterior también sobre el coronavirus y la pandemia. La gente quiere saber de la gente, eso es un principio periodístico básico. Y cuando todo esto empezó en Wuhan, a pesar de que quedaba literalmente del otro lado del planeta, la gente se empezó a interesar. En un primer momento, la prensa de cada país se volvió en una necesaria bocina para la advertencia, ya viene, hay que prepararse, etc. Recuerdo que sería en febrero cuando la prensa mundial empezó a cubrir este tema, que alguna parte de la audiencia decía que exagerados, esto es amarillismo, esto es sensacionalismo. Pero conforme empezaron a caer los casos, fundamentalmente en los países desarrollados en Europa, bueno, se dieron cuenta de que no era Pedrito y el Lobo. Realmente llegó y realmente el impacto fue planetario. ¿Por qué? Porque estamos, y como bien lo decía doña Gina hace unos minutos con ustedes, son sociedades interdependientes y estamos en una absoluta globalización en todo sentido. Entonces, esa primera etapa fue de impacto para todas las audiencias. Tuvieron que primero sorprenderse, después tuvieron un periodo de escepticismo, están exagerando, tal vez en nuestro país no va a ser así. Luego llegó la pandemia y puso su pie muy firme en cada una de las sociedades nacionales alrededor del mundo, y entonces la gente empezó a tener esta reacción de una avidez por información. El problema es que conforme venía a cuenta gota la información científica y la información oficial de los organismos, de los países mismos, por el contrario, la desinformación corrió velozmente, mucho más que cualquier información verificada. Entonces, en ese momento la gente sentía confusión. Y luego empieza, como en Estados Unidos lo hemos visto y en todos los países, que la agenda empieza a ser monopolizada por la voz de autoridad. En casi todos los países se han hecho unos reportes diarios que han hecho aumentar el rating de las televisoras a niveles de hace 25 años, por suerte para nosotros en la prensa profesional.
Y entonces era una agenda que era casi de monólogo. El último mes, sobre todo, es una agenda donde cada presidente de cada país le dice, o cada encargado de la crisis de salud, reunía a la prensa virtualmente, primero, que eso generó problemas también en todo lugar, a dar sus datos, sin casi posibilidad de repregunta, o por lo menos el sistema virtual no permitía el contacto que solemos tener los periodistas en una conferencia de prensa para hacer la repregunta, para hacer el cuestionamiento a los datos que se están dando. Y luego ha ido decayendo, yo no diría el interés, pero sí hay una saturación de información, ese tipo de información oficial. Y entonces sí, la prensa se puede dedicar a hacer la labor de verificación, que es la importante. Estamos en esa tercera etapa y si bien ha causado, y lo podemos conversar adelante, ha profundizado la crisis de modelo de negocio, porque las empresas han caído en crisis, estamos a las puertas de una de las mayores recesiones del último siglo, y entonces las empresas reducen sus presupuestos publicitarios y eso afecta a la publicidad que alimenta la prensa profesional, con las consecuencias que se ha visto también en todos los países de reducción del tamaño de las redacciones, y entonces se debilita el músculo para hacer la investigación necesaria para agarrar entonces cada pieza de información oficial y empezarla a desmontar y verificar. Justamente, Estamos hablando de que quedan muchos temas pendientes y bueno, el informe presidencial de esta tarde da pista para un montón de otros temas que la prensa profesional va a tener que abordar. justamente, Ani Pérez, ¿cómo ves la cobertura informativa que estamos haciendo aquí en Costa Rica sobre la crisis? ¿Te parece apropiada? ¿Falta criticidad? ¿Cómo la analizas? Hay muchas opiniones sobre esto. Bueno, como decía, en una primera etapa, sí fuimos bocina o caja de resonancia de las voces oficiales, pero era necesario y lo fue en Francia, en España, en todos los países de Europa y lo está haciendo hasta hace poco también en Estados Unidos. Había que dar los micrófonos, las cámaras, todas las plataformas necesarias para que la institucionalidad pudiera comunicarse directamente con las audiencias que están ávidas de información verificada. Pero al pasar esa primera etapa es necesario, ahora sí, concentrarse en agenda propia. ¿Por qué? Porque las historias van a ir paralelas. Los periodistas van a seguir contándonos las historias de las personas que han sufrido, directamente o indirectamente, las historias de quien se salvó, las historias, todo tipo de historia. El interés humano es un principio periodístico básico y por eso decía, la gente quiere saber de la gente y eso es necesario cubrirlo. Pero está lo otro y es el impacto, la magnitud, ya sea por cercanía geográfica, por proximidad o por el impacto a nivel económico o a nivel psicosocial. Entonces, estamos, creo que empezando algunos medios que tenían todavía las redacciones más completas, pero poco a poco vemos a los colegas que están haciendo, a pesar de tener redacciones diezmadas por esta crisis económica del COVID, haciendo el mejor esfuerzo por incorporar en su agenda propia los temas de interés para el público. ¿Cómo lo va a afectar? Las compras que está haciendo la Caja del Seguro Social están haciéndose de acuerdo con todos los protocolos establecidos, qué dice la Contraloría, qué no dice, la calidad de los implementos que se están comprando. Hubo mucha presión sobre la liberación de los datos y yo espero que poco a poco empiecen a darlos mucho más. Y no solo la prensa para saber, es porque es necesario para la gente conocer. La información sobre los casos por distrito es fundamental para el trabajo de prevención que sabemos que está haciendo cada comité de la Comisión Nacional de Emergencia a nivel local. Es necesario que lo sepan las autoridades municipales. Es necesario hacer ese otro mapeo más resumido. La gente que está recibiendo las ayudas. Y bueno, eso nos lleva ya al informe presidencial de esta tarde. Justamente, Ani, un par de capítulos aparte merece el impacto de la pandemia sobre las percepciones del gobierno.
Días antes de la pandemia, el discurso de los medios era muy crítico hacia el gobierno y al presidente por todo el escándalo de la UPAD. Ahora parecen haber recibido un extrabono de confianza. ¿Es una reacción instintiva de temor de la gente ante un peligro o un reconocimiento real al buen trabajo en contención de virus? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero no veo como que sea un discurso de la prensa, veo un proceso de verificación que se hizo, que incluso está siendo investigado por las autoridades judiciales. Efectivamente, la gente reaccionó, las audiencias reaccionaron a esos, bueno, todavía no ha sido definido qué delitos estarían involucrados en ese caso, pero la gente reaccionó a eso y a todo lo anterior. Y es parte de lo interesante del informe de esta tarde, en que el presidente ahí sí utiliza una narrativa y un discurso, escoge un escenario, que es el escenario de la pandemia, para poder ubicar ahí todo lo que venía haciendo su gobierno y se detuvo por el COVID, o todo lo que en este momento va a hacer o ha hecho en este mes en el contexto del COVID. Entonces el COVID es el gran escenario que por un lado podría estar, según algunos otros actores políticos, sirviendo de excusa para promesas incumplidas o datos no entregados todavía, que es el caso de las transformaciones que a nivel de discurso político utiliza el gobierno sobre la transformación del Bicentenario, que tiene que ver con decisiones muy serias de transformación del modelo de desarrollo y que no están en el discurso, están, digamos, a nivel retórico. Entonces, el aumento de la popularidad a mí me parece que es muy natural. Costa Rica como país, como Estado, y el presidente lo reconoció en su informe, tiene que ver con el Estado costarricense, con el Estado, este Estado, y ya no diremos bicentenario, sino del último siglo para acá, que logró crear las bases para que la contención que ha hecho este gobierno sea tan efectiva y la gente lo ha reconocido. Eso está muy bien. Ahora falta la carpintería, digamos, la gente ya está pidiendo que muestre los andamios. Como lo había prometido, y esto en política y para nosotros en prensa es fundamental, cuando los políticos prometen tal día les voy a decir y no lo dicen, entonces, bueno, pasa lo de hoy, que todo el mundo le recordó que desde el 23 de abril había prometido que este día iba a dar las principales decisiones económicas y pues ya anunció que no lo va a hacer él, lo va a hacer su equipo económico. Y luego lo otro es que centró buena parte del informe presidencial en hablar de decisiones que ha tomado la Asamblea Legislativa. Y otra gran parte en su solicitud de las decisiones que a él le parecería correctas que tome la Asamblea Legislativa. Y enumeró una decena de proyectos que su gobierno en este contexto de COVID considera fundamentales. ¿Qué es la labor de la prensa? Tomar cada una de las decisiones que vienen en este informe presidencial, pero también las propuestas que va a dar su equipo económico y empezar a desarmarlas para ver, para verle las costuras, digamos, a todo el tejido que va a lograr aumentar en principio, la contención, no solo la contención, sino, bueno, seguir navegando hasta el final del año y por los próximos 2 años en esta crisis y esta recesión mundial. Estamos conversando con la periodista y profesora de la UCR, Ani Pérez. La pandemia alteró también la dinámica del ciclo electoral. A estas alturas nadie puede darse como candidato y mucho menos como candidato favorito. ¿Qué consecuencias políticas tendrá el virus en las próximas elecciones nacionales? ¿Qué anticipas? Bueno, desde la acera en la que estamos siempre los periodistas observando el escenario de los actores políticos, es inevitable que cada uno intente sacarle punta a su lápiz para ir haciendo sus propios números. Efectivamente, aunque ya estamos y el ciclo electoral cada vez es más corto, es decir, no se descansa prácticamente,
es muy difícil ver quién logre capitalizar. Lo que se diga en ese anuncio que va a hacer el sector económico podría ser un tema que logre hacer descollar algunas cabezas, digamos, o aspirantes sobre otros. Me parece central que está dicho de una manera muy positiva en el informe presidencial sobre la defensa de la caja del seguro. Ese es un tema que yo creo que va a ser fundamental y tiene que ver con el aumento de la popularidad. La gente, el costarricense promedio y bueno, en general, está fascinado, está reenamorado de su estructura de atención de salud pública. Cualquier cosa que atente contra la Caja del Seguro Social a mí me parece que va a ser un tema, un filo de navaja muy delicado para los políticos que tomen bandos en ese sentido. Por eso ya vimos que la Asamblea Legislativa, y lo anunció el presidente legislativo esta tarde, va a formar una comisión especial para atender el problema de la caja. Es un eje, es una columna vertebral en el Estado costarricense y en el corazón de los costarricenses. Cualquier cosa que dañe la caja, yo creo que va a generar una gran reacción de los costarricenses, más allá de las figuras de gobierno, las figuras de los aspirantes políticos. Así es, el tema de la caja, el tema del empleo, son dos temas fundamentales que la gente tiene muy preciso, y quienes quieran ganarse el corazoncito del electorado van a tener que afinar el lápiz muy bien con esos dos temas. Ani, sí, y en lugar de empleo yo metería impuestos. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? El presidente hace finales de marzo más o menos hizo un ejemplo en que se aportaría, y él dijo, por cada 1.100.000 dar 10.000 colones no es mucho. Bueno, el porcentaje no es mucho, ya hoy estaba hablando de 10%. Entonces ya la gente empieza a decir, y eso es parte de las dos formas de nadar del costarricense. Es muy, muy solidario y muy de una concepción social cristiana y demócrata, hay que decirlo, ambas, que construyeron ese Estado en los 40, a partir de los 40, pero también es muy arisco al tema de los impuestos. ¿Qué están haciendo con mis impuestos? Tengo mi microemprendimiento y me van a cobrar más. ¿A qué se refieren con esos 10%? Y bueno, el tema de las pensiones, el tema de que no queda muy claro, bueno, para nada claro en el informe presidencial a qué se refiere exactamente el presidente con adelgazar, es decir, por el control del gasto, ser más eficiente. Usó palabras que más o menos la gente entiende, pero no sabe cómo se comen. Y lo que la gente está pidiendo son esos detalles sobre cómo se come, cómo nos vamos a comer esta crisis. Totalmente, la receta... Aparentemente no va a ser parejo, esa es la promesa. La receta, están pidiendo si van a servir pollo, bistec o pescado, concretamente. ¿De qué va la cena? O si vamos a hacer ayuno intermitente, como está ahora de moda. Exactamente. Bueno, ¿quiénes van a ayunar más horas y quiénes menos? Ani, se nos acaba el tiempo. De una manera muy breve, uno de los sectores más golpeados por la crisis son los medios de comunicación. Muchas empresas despidieron gente, otras acortaron salarios. ¿Cómo ves, muy brevemente, y disculpa que te pongan en este aprieto, el futuro inmediato de los medios en esta pandemia? Bueno, no hay modelo de negocio. He estado revisando mucho durante el último mes y en todos los escenarios hay gran afectación. Depende de cuando se trata de empresas privadas, depende cuán solvente es para decir, ok, sostenemos sin dividendos, pero no despedimos a nadie. Tenemos la experiencia del grupo Hearst en Estados Unidos, que más bien dijo, vamos a dar bonificaciones a los periodistas por su trabajo. Entonces, depende. En el contexto privado hay una gran afectación, sin duda. Creo que va a quedar un doble esfuerzo
para los medios públicos del planeta que, si tienen su presupuesto asegurado, hacer el doble de trabajo para que no se interrumpa el flujo de información verificada que es necesario, que no se detenga en ningún contexto de crisis. Y bueno, desear que cada empresa privada, que son las mayoría en todo el planeta, logren encontrar modelo de negocio o financiamiento por patrocinio que logre sostener el trabajo de la prensa, porque nunca como antes es más necesaria la prensa verificada e independiente que en la época en que estamos ahora. Muchísimas gracias, Ani Pérez. Me quedo con esa frase. Nunca como ahora fue tan importante el trabajo de la prensa profesional. Gracias, Ani, por el esfuerzo. Gracias por estar ahí. A ustedes. Y a ustedes, gracias también por estar ahí, por acompañarnos, por seguirnos, por apoyarnos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Cuando te vayas a dormir,